Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión más de programación en Python. El día de hoy vamos a trabajar con una de las librerías más populares en cuanto a el manejo de matemática simbólica. Me refiero a la librería SymPy. Esa librería viene incorporado dentro del paquete clásico de Anaconda, así que ustedes van a poder trabajarlo sin ningún problema. Y vamos a hablar un poquillo de SymPy. Bueno, SymPy, como ya lo menciona aquí su descripción, biblioteca de Python para matemática simbólica. Y pues nos permite trabajar con muchas expresiones un tanto como si estuviésemos trabajando de manera clásica con lápiz y papel. Podemos hacer simplificaciones, expansión de ecuaciones, resolverlas también, hacer algunas integrales, derivadas, resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, inclusive parciales. Incluso viene incorporado con algunos métodos numéricos ya para resolver también resolver ecuaciones diferenciales ordinarias a través de métodos como de la familia de Runge-Kutta. Y bueno, para empezar vamos a abrir nuestro programa de Spider y vamos a crear nuestro archivo. Ese sería el archivo x8. Ok, muy bien. Lo primero es escribir la librería SymPy y podemos importarla a través de un uso clásico de import SymPy, así como lo hemos tratado. Sin embargo, podemos utilizar otra forma como la siguiente. De esta forma nosotros estaremos importando las funcionalidades clásicas de SymPy. Ahora, el siguiente punto es declarar cuáles van a ser nuestras variables que vamos a trabajar de manera simbólica. Con el comando symbols, nosotros obligamos a que las variables como x, y, z tengan una etiqueta en la cual vamos a identificarlos y van a ser reconocidas por Python como variables. No van a tener asignados un valor numérico, solamente van a ser reconocidas como variables. Por eso hacemos en este caso la asignación, es la variable x, y z van a corresponder a los nombres de x, y z. ¿Podría yo cambiarlos a alguna variable en específico sin ningún problema? O algún nombre un poco más extenso. Pero para iniciar vamos a utilizar en este caso el mismo nombre. ¿Ok? Guardamos. ¿Y qué pasaría si yo quisiese trabajar ahora con números complejos? ¿Qué tendría que escribir? Tendría que escribir j igual a symbols j real false. ¿Sí? Que me va a identificar como que j es un número complejo. ¿Sí? Claro, Python puede trabajar o puede reconocer a j como un número complejo, pero para operaciones con números complejos tradicionales. Sin embargo, si queremos incluirlo parte del tratamiento de matemática simbólica, entonces tendríamos que agregarle con la declaratoria real igual a false. Por el momento no lo vamos a ocupar, así que vamos a omitir esta parte. Retornando, ahora vamos a empezar a utilizar nuestros símbolos declarados en las variables x, y z. Y para ello vamos a declarar lo siguiente. He declarado que en la variable expresión he asignado x al cuadrado más y más z. Y yo podría solamente guardar y ejecutar para ver cuáles son las variables que se van a crear en nuestro espacio de variable y si se va a imprimir algo en nuestra terminal. Entonces, compilamos, guardamos y compilamos. Vamos a nuestro explorador de variables. ¿Ok? Bueno, en ese caso son todas las variables que se están cargando en ese caso al momento de cargar la librería SymPy. ¿Ok? Y vamos a ver aquí, de hecho, que se almacenó en Expert. Aquí está la expresión. Todo lo que se ha guardado. Pero bueno, no se va a ver así tan fácilmente. Entonces, ¿qué debería hacer yo para que pueda ver la expresión tal cual aquí? Voy a tener que mandarlo a imprimir. ¿Con qué comando? Con el comando print. EXPR o expresión, si yo quiero decir el nombre completo. Y puedo ver aquí
en la terminal, si agrandamos esto un poco más, la expresión, ¿sí? Yo puedo agregar aquí algo más, por ejemplo, haber declarado por acá, más 2 que multiplica a x. Debo ser cuidadoso porque aquí tengo que respetar las operaciones aritméticas también para poder escribir la expresión correctamente. Guardo, ejecuto y ahí tengo todo esto. Bueno, hasta aquí no he visto nada del poder de la librería SymPy y para ello vamos a utilizar el siguiente comando. En la misma variable expresión vamos a asignarle el resultado de haber empleado el comando simplify, ¿sí? Voy a simplificar esa expresión y ese resultado se va a guardar en XPR. Y después también puedo mandarlo a imprimir para ver qué es el resultado. Bueno, la expresión fue muy simple, pero ¿qué pasa si ahora utilizamos una expresión diferente? Imaginemos que ahora tenemos el producto de x al cuadrado más 5 por x más 1. Simplify no puede funcionar quizás aquí de una manera tan sencilla como lo puede ser ahora ese siguiente comando. Queremos ahora que nos muestre el resultado de todo ese producto algebraico, entonces vamos a usar el comando expand. El comando expand me va a dar el resultado del producto completo y de la simplificación de los términos que se puedan reducir. Ejecutamos y tenemos aquí lo siguiente. El resultado de ese producto algebraico será entonces x al cubo más x al cuadrado más 5x más 5. Podemos hacer más. Y ustedes me preguntarán, ¿podría tratarse al momento de la impresión de este tipo de operaciones o de elementos de matemática simbólica de una forma que el resultado se pueda ver un poquito más similar a las ecuaciones que podemos redactar en Word, en PowerPoint, en MathType o en algunos otros editores igual, o como LaTeX? Sí, podemos en este caso trabajarlo sin ningún problema con ese formato de salida para que nosotros, para que sea más fácil observar el resultado y todas las operaciones. Sin embargo, para ello no vamos a poder trabajarlo en Spider. Vamos a tener que trabajar con el programa Jupyter. Entonces, los invito a que ahora solamente busquen si instalaron Anaconda o están trabajando desde Google Colab. En Google Colab no solamente tienen que abrirlo si están trabajando con un programa de Anaconda. Entonces, busquen en su navegador Jupyter Notebook y ábranlo. Yo ya lo tengo abierto. Es normal que aparezca una ventana así abierta. No se preocupen. Va a aparecer esto inmediatamente. Y ustedes van a poder escoger aquí entre sus carpetas dónde empezar a guardar sus archivos. Lo único que vamos a hacer es, yo estoy trabajando en el escritorio. Aquí, curso Python. Y voy a guardar aquí el archivo que voy a trabajar de matemática simbólica. Solamente voy a dar clic a New, Notebook. Select kernel, el Python 3 y PyKernel. Select. Y vamos a ponerle aquí el nombre del archivo. Vamos a ponerle matemática simbólica. O vamos a ponerle x8. Ahí está. Voy a trasladar las líneas de código que yo ya tenía en mi código de Spider. Y las pongo aquí. Debo aclarar que lo que vamos a ver a continuación, bueno, lo que estamos haciendo a continuación es trabajar en un archivo completamente diferente. De hecho, cuando vamos a la carpeta de nuestro curso, verán que yo ya tengo dos archivos ex8, porque uno es el original, el que estamos abriendo con Spider, el .py, y el otro es un archivo de origen .ipynv, perdón. Ese archivo es la extensión del trabajo del notebook de Jupyter. Que de hecho, si ustedes al final, después de trabajar en Jupyter, quieren descargar un archivo Py, solamente File, Download, y ya pueden descargarlo. O si no, también pueden hacer lo siguiente. Pueden guardarlo como... Perdón, Save Export Notebook como, en este caso, esos archivos también.
O si también podemos guardarlo como un ejecutable de Python. ¿Cómo hacemos eso? Aquí en Save Notebook As. Y aquí podemos guardar en este caso el lugar y poner el punto .py para que se guarde en punto .py que podamos abrir con el IDE Spider. ¿Ok? Bueno, yo ya lo tengo guardado así que no tengo ningún problema. Pueden guardarlo como IPYNB. Entonces pueden trabajarlo así. Vamos a ejecutar el código que tenemos aquí. Para ejecutar el código desde nuestro notebook de Jupyter solamente vamos a dar clic aquí en Run this cell o simplemente presionar Shift Enter y automáticamente se ejecuta. Pero aquí me podrían lanzar la pregunta, ¿no se supone que cambiamos a Jupyter para empezar a ver la parte de nuestras ecuaciones de una forma un poco más estética y más acorde a las ecuaciones que podemos trabajar? Sí, es cierto. Y para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir este código en diferentes partes. Esto va a ir a una celda. Esto va a ir a una celda aparte. Para agregar una celda aquí abajo solamente voy a poner aquí. Más hacia abajo. Ok. Insert a cell below. Voy a copiarlo. Listo. Y aquí, en vez de usar print, solamente voy a utilizar, voy a hacerlo más grande, a escribir solamente la palabra o la variable que he trabajado EXPR. Entonces, voy a darle Shift Enter, esa celda, y ahí está. Tenemos la expresión completa. X al cuadrado, más 2x al cuadrado, más y, más z. Lo mismo puedo hacer con esto, que se ejecute esa parte del código. Y en vez de utilizar print, utilizo solamente EXPR. Después de simplificación, ok. ¿No puedo simplificar más la expresión? Bueno, pero ¿qué me dicen de esto? Ya que usé el comando expand. Entonces, vamos a omitir print. Vamos a omitir en este caso, podemos eliminar la asignación otra vez a la otra variable XPR y ver que nos lanza el resultado de la expansión. O incluso pasar esto a otra celda diferente. Lo voy a hacer. Por ejemplo, ejecuto esto. Voy a escribir XPR. Shift Enter. Ahí está. Aquí abajo el comando expand. Le voy a dar Shift Enter. Y ahí tenemos el resultado. ¿Sí? Tenemos otro tipo de simplificación del producto algebraico. Ya de una forma más estética. Gracias a Jupyter Notebook. Si ustedes quieren borrar una celda, por ejemplo, o sea, borrar una sección completa, solamente se posiciona y pueden darle clic aquí en Delete this cell o borrar en este caso esa celda. Si no, continuamos. Ahora, imagínense que vamos a trabajar con derivadas. Entonces voy a crear otra variable aquí abajo llamado XPR y voy a agregar muchos términos. 2 que multiplica al coseno. Aquí no tengo que declarar el coseno como una función derivada de num, una función derivada de la librería num, y solamente poner cos. Pongo de x al cuadrado más x que multiplica al seno de x al cubo. Escribimos aquí XPR y perfecto, ahí tengo la expresión. Ahora, yo quiero realizar la derivada de esta expresión con respecto a x. Entonces voy a poner una variable llamada d igual a XPR, que es donde voy a guardar la derivada, y voy a poner el comando diff. ¿Sí? Con el comando diff yo voy a realizar la derivada de la expresión en matemática simbólica que yo necesite. Lo único que debo de agregar al interior es la expresión o en su defecto la variable que contenga la expresión matemática simbólica que yo voy a desear derivar. ¿Listo? Coma. Y voy a colocar la variable con respecto a quien voy a realizar la derivación. Va a ser la derivada respecto a x. X vendría a ser pues la variable independiente. Entonces, vamos a colocar
esto, guardamos. O simplemente ejecutamos con Shift Enter. Bueno, no imprimió porque me faltó poner abajito de XPR. Ok. Shift Enter y ahí está. La derivada de esta expresión es x 3x al cubo multiplicado por el coseno de x al cubo menos 4x seno x al cuadrado más el seno de x al cubo. ¿Ok? Incluso si yo deseo realizar una segunda derivada, o sea, derivar otra vez al respecto a x, no tendría que yo colocar otra vez aquí como que d igual a dxpr igual a div y adentro pongo la derivada anterior. No. Lo único que yo debo hacer aquí es colocar o ya sea otra vez x o indicarle el número de veces con respecto a la derivada que yo quiera. En este caso puedo hacer segunda, tercera derivada respecto a x. Entonces una segunda derivada respecto a x iría expresado de esa forma. Damos Shift Enter. Está. Quiero una tercera derivada o cuarta derivada respecto a x. Está. Solamente cambiando un simple dígito. Bueno, también nosotros podemos hacer la mezcla de funciones de matemática simbólica, tanto para derivar, integrar, así con otras expresiones así como simplify, en este caso expand, como utilizamos hace un rato, o con algo más cuando tenemos polinomios muy grandes y también en fracciones, ¿no? Y queremos también derivarlos. Vamos a poner, por ejemplo, que tenemos expand y vamos a poner aquí en la parte superior al cubo más 2 de x al cuadrado más 3 que multiplica x más 5 y esto dividido entre, vamos a poner unas expresiones polinómicas aquí, x al cuadrado más 2 y esto más x más 3. Ok, vamos a poner xpr, listo, ahí tenemos esto. Vamos a derivarlo respecto a x, esa expresión, pero a mí me gustaría ver antes en este caso cómo se podría ver en función de términos más pequeños si yo quisiera aplicar la derivada un poquillo de una forma más simple, o si estoy atendiendo un proceso de transformación, o sea, como la transformada de Laplace o la transformada inversa, y yo quiero utilizar un método de expansión por fracciones parciales. Podría hacerlo antes de derivar o aplicar ya la transformación. ¿Cómo? Aquí va un nuevo comando. El comando se llama apart. Entonces vamos a escribir expresión, escribimos el comando apart, xpr y de ahí otra vez xpr para que se visualice. ¿Sí? Shift Enter, ahí está la expresión simplificada, o sea, esto se puede simplificar a esto. Y ya después, simplemente, pues vamos a aplicar div xpr. Va a ser con respecto a x, la primera derivada, Shift Enter, y ahí está. La derivada de esto, con respecto a x, es esto. Si ponemos segunda derivada o tercera derivada, ahí está. Y podemos ir agregando un poquillo más, un poco más, un poco más, un poco más. Bueno, y ahora yo quiero realizar la integración, ¿sí? Para la integración, nosotros debemos aplicar un nuevo comando, el comando integrate. Entonces, vamos a empezar con algo muy simple. Vamos a poner xpr igual a 2 que multiplica al coseno de x más 3 por x al cubo. Ponemos xpr, perfecto. Ahí tenemos la expresión. Vamos a integrar. Nosotros tenemos que colocar el comando integrate. No lo estoy asignando a una variable, no hay ningún problema. Lo voy a hacer así para más rápido. Integrate y escribo xpr. Ahora tenemos que identificar. SymPy con el comando integrate puede realizar integrales definidas e indefinidas. Entonces, si yo quiero solamente una integral definida, entonces vamos a colocar coma
X. Voy a hacer la integración respecto a X. Entonces voy a dar Shift Enter y ahí he realizado la integral. Solamente le faltó colocar la constante de integración, pero bueno. Ahora, si yo quisiera integrar con límites, ¿qué tendría que hacer? Utilizo el mismo comando integrate x expr, coma, y voy a poner otro par de paréntesis. Coloco en primer lugar la variable con respecto a quién voy a hacer la integración y voy a poner los límites de 0 a 10. ¿Sí? Límite inferior, límite superior. Shift Enter y listo. Ese sería el resultado numérico de la integral definida que hemos obtenido de la expresión 3x al cubo más 2 coseno de x, de 0 a 10. Muy bien, con esto hemos visto una parte introductoria del uso de algunas funcionalidades de la librería SymPy con Python en Jupyter. Claro, esos códigos también podemos aplicarlos en Spader sin ningún problema, podemos intentarlo antes de. Pero solo debo remarcar que nosotros no podemos obtener el mismo resultado en cuanto a la visión estética de los resultados. ¿Sí? Nosotros tendríamos una expresión un poco más burda de todo esto, pero obtendríamos el resultado. Antes de finalizar, voy a copiar esas líneas para que podamos verlo aquí. Ahí está. Voy a eliminar todo esto. Y voy a proceder a hacer la integración. La integral indefinida. Ok. Ahí está. Claro, aquí me va a faltar el comando print. ¿Sí? Porque necesito mandarlo a imprimir. Si no, no me va a mostrar nada en la terminal. Listo. Ahí tenemos el resultado. 3x a la cuarta entre 4 más 2 seno de x. Es el mismo resultado que habíamos visto acá. Solamente que esto es quizás un poquito más difícil de leer que esto. Entonces, funcionan exactamente igual. No van a obtener variaciones en los resultados, a excepción de la parte visual. Pero ambos entornos de desarrollo son completamente iguales en cuanto al manejo de la librería. Funcionan los mismos comandos y funcionan y se obtienen los mismos resultados. Solamente si queremos ver algo más estético, podremos trabajarlo en Jupyter. Pueden intentarlo igual con Google Colab, que es otro editor, pero en este caso completamente en línea. Y los comandos funcionan a la perfección. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Les agradezco mucho su interés. Nos vemos y hasta la próxima.